Hola a todos. Antes de empezar la historia de hoy, quiero hacerles una pregunta muy sencilla. ¿Qué ocurre cuando la persona más peligrosa resulta ser alguien que lleva el nombre de familia? Después de todas las lágrimas, después de que Huyen se atreviera a decir la verdad y creyera haber tocado por fin la paz en otro rincón oscuro, un plan se está preparando en silencio. La ex-suegra, la mujer que obligó a Huyen a guardar silencio, que echó a madre e hija de la casa en medio de una noche lluviosa, aún no se ha detenido. Esta vez su objetivo ya no es Huyen, sino la pequeña Maya. Un desconocido ha sido contratado. Pasos silenciosos rondando la entrada de la escuela. Una llamada breve pero suficiente para poner la piel de gallina. Solo con que usted acepte, yo le traeré a la niña. Mientras Huyen está sembrando un futuro, mientras Maya ríe inocente en su aula, el peligro está muy cerca, esperando tan solo un asentimiento. Se descubrirá este plan a tiempo. ¿Quién se levantará para proteger a Maya cuando ya sea demasiado tarde? ¿Y hasta dónde será capaz de llegar esa suegra cruel? Quédate con nosotros porque lo que viene no es solo una historia familiar, sino una carrera contrarreloj para proteger a una niña inocente. La mañana se coló en la casa con una luz pálida y fría. La señora Hoa despertó después de una noche en la que casi no pudo pegar ojo. Los gritos del señor Kwan de ayer aún resonaban en su cabeza, pero en lugar de arrepentimiento, en sus ojos solo quedaban rencor y odio. Apenas bajó de la cama, su teléfono vibró. Un número desconocido. La señora Hoa se quedó inmóvil unos segundos. Miró alrededor de la habitación como si temiera que alguien pudiera oírla, y solo entonces respondió lentamente. La voz del hombre al otro lado de la línea era grave y helada. Ya la he estado vigilando. La niña Maya acaba de llegar a la escuela. El corazón de Hoa se aceleró. Caminó rápido hasta la puerta, la cerró con cuidado, apoyó la espalda contra ella y susurró. ¿Estás seguro? Seguro. Es fácil de reconocer. Va con un hombre. Si usted lo acepta, puedo traer a la niña hoy mismo. La mano de Hoa se aferró con fuerza al teléfono. Su respiración se volvió agitada. En su mente reapareció la imagen de Huyen plantándose frente a Kwan el día anterior, con esa mirada firme que la había hecho sentirse humillada. Hoa cerró los ojos. Su voz tembló. No por miedo, sino por la lucha contra la maldad que llevaba dentro. Todavía no. No hagas nada apresurado. Al otro lado hubo unos segundos de silencio y luego la voz del hombre volvió a sonar. ¿Por qué duda? Solo tiene que decir una palabra. Hoa bajó aún más la voz, casi en un susurro. Escúchame bien. No dejes ninguna pista. Espera el momento adecuado. Cuando yo te diga tráeme a la niña aquí. Justo cuando terminó la frase, la puerta detrás de ella se abrió de golpe. ¿Qué piensas hacerle a Maya? El grito del señor Kwan cayó como un rayo en medio de la casa. Hoa se sobresaltó. El teléfono casi se le cae de la mano. Colgó de inmediato y se giró bruscamente. Su rostro palideció por un instante, pero enseguida volvió a mostrar su habitual expresión agresiva. ¿Por qué gritas así? ¿Me estabas espiando? Kwan estaba frente a ella con el rostro rojo, las manos temblando de rabia y miedo. Lo escuché todo. ¿Con quién estabas hablando? ¿Piensas traer a Maya a la fuerza? Hoa soltó una risa sarcástica con la voz aguda. Cállate, no estoy haciendo nada. Nada. Kwan golpeó la pared con fuerza, la voz rota. Acabas de decir tráeme a la niña. Es mi nieta. Todavía eres humana, Hoa. Hoa dio un paso al frente con una mirada fría y aterradora. Nieta. Es hija de esta familia, solo quiero traerla al lugar que le corresponde. Secuestrándola, Kwan casi gritó. En ese instante se dio cuenta de que la mujer que tenía delante ya no era la persona en la que alguna vez confió. Hoa apretó los dientes con una voz llena de veneno. Sin esa niña, Huyen nunca se atrevería a levantar la cabeza. ¿Sabes lo humillada que he quedado por su culpa? Kwan dio un paso atrás con los ojos llenos de horror. ¿Estás loca? ¿De verdad estás loca?
La miró fijamente y dijo cada palabra con un peso insoportable. «Si te atreves a tocar a Maya, no te lo perdonaré jamás». Hoa soltó una risa fría. «¿Y qué vas a hacerme?». Quan apretó los puños, la voz temblorosa pero decidida. «Se lo diré todo a Huyen. Iré a la policía. Prefiero perderte a ti antes que perder a mi nieta». Esa frase borró por completo la sonrisa del rostro de Hoa. El aire dentro de la casa se volvió asfixiante. En algún lugar allá afuera, un desconocido está de pie cerca de la entrada de la escuela, observando a los niños al salir de clase. Y Maya, inocente sin sospechar nada, sigue de la mano de su amiga, sonriendo con alegría. El peligro sigue acechando. Y con solo un asentimiento, la tragedia podría caer en cualquier momento. El señor Quan casi salió corriendo de la casa. Apenas el portón se cerró tras él, su corazón empezó a latir con tanta fuerza que le dolía el pecho. Las palabras de la señora Hoa esa mañana, la voz del desconocido por teléfono, la frase «La niña acaba de llegar a la escuela». Todo se mezclaba en su cabeza como una tormenta. Maya estaba en peligro. El coche avanzaba rápido por el camino familiar hacia la casa de Huyen, pero nunca ese trayecto le había parecido tan largo. Mientras conducía, murmuraba sin parar, como si estuviera rezando: «Que no pase nada. Por favor. Que no pase nada». En cuanto el coche se detuvo frente a la casa, Quan bajó casi sin apagar el motor. El portón estaba entreabierto. No se oía la risa de Maya, no se veía a Huyen en el patio. Solo se escuchaban los ladridos desesperados de Bibi, fuertes y seguidos, llenos de pánico, como si intentara avisar de que algo iba muy mal. El corazón de Quan se encogió. «¡Huyen, Maya!», gritó con la voz quebrada. Nadie respondió. Bibi corría en círculos por el patio ladrando sin parar, arañando la puerta y luego volviendo a mirarlo con los ojos brillantes de ansiedad. Ese perro nunca ladraba así si no pasaba algo extraño. Quan entró rápidamente a la casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Dentro no había nadie. Las pequeñas sandalias de Maya ya no estaban en la entrada. La mochila rosa que siempre colgaba ordenada también había desaparecido. Sobre la mesa de la cocina, el desayuno a medio hacer se había enfriado. El vaso de agua seguía a medias, como si Huyen se hubiera ido con mucha prisa. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿A dónde habían ido? ¿O había pasado algo? Quan se dejó caer en la silla de madera junto a la mesa, con las manos temblándole sin control. En ese instante comprendió de verdad lo que era el miedo. No miedo por sí mismo, sino miedo a perder a su nieta. Los ladridos de Bibi seguían afuera, cada uno golpeándole el corazón. Quan bajó la cabeza, la voz ahogada. «Es culpa mía. Si no me hubiera quedado callado aquel día, si hubiera protegido a madre e hija antes». La imagen de Huyen de pie en el patio, con los ojos enrojecidos pero firmes, volvió a aparecer con claridad. Sus palabras resonaron en la mente de Quan como una advertencia. «No quiero que el pasado vuelva a destruir mi vida». Quan apretó los puños con fuerza, las uñas clavándose en la piel. «No, no puede ser. Maya no puede verse envuelta en esto». Se levantó de golpe y tomó el teléfono con las manos tan temblorosas que marcó mal varias veces. Llamó a Huyen, no contestó. Llamó a Ye. El tono sonó largo y luego se cortó. Una gota de sudor frío le corrió por la sien. Afuera, Bibi lanzó de pronto un largo aullido triste y estremecedor. Quan salió al patio y miró la carretera frente a la casa. No había nadie. Solo el viento moviendo los árboles, levantando polvo en silencio. Volvió a la mesa y se sentó cubriéndose la cabeza con las manos. Con solo llegar un poco tarde, con solo que la señora Hoa hubiera asentido. Ese pensamiento no se atrevió a terminarlo. Susurró lleno de pánico: «Dios mío, por favor, que la niña esté a salvo». En algún lugar el tiempo seguía avanzando segundo a segundo. Y con cada segundo que pasaba, el peligro se acercaba un poco más a Maya.
No sabía por qué, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Huyen se dio la vuelta. Entre la gente que se dispersaba frente a la entrada de la escuela, había una mirada que no podía ignorar. No distinguía un rostro ni una figura concreta, solo una sensación muy clara de que alguien estaba observando a su familia. No era la curiosidad típica de un transeúnte, sino algo frío, paciente y calculador. Huyen aceleró el paso con las palmas sudorosas. Intentó tranquilizarse. Seguro que estoy exagerando. Pero al cruzar la puerta de la escuela, esa sensación se volvió aún más intensa. Como si cada uno de sus pasos estuviera siendo vigilado. Huyen ya no volvió la cabeza. Caminó directo hacia Ye, que la esperaba junto al coche con la misma expresión amable de siempre. Sin embargo, al ver el rostro pálido de Huyen Ye, supo de inmediato que algo no iba bien. ¿Qué pasa? Huyen se aferró a la manga de su camisa bajando la voz ligeramente temblorosa. Tengo la sensación de que alguien nos está siguiendo. Ye se quedó quieto. Miró alrededor. Frente a la escuela había mucha gente entrando y saliendo, coches pasando sin parar, nada fuera de lo normal. Pero la experiencia le dijo que no debía ignorar lo que sentía Huyen. Vio a un hombre apoyado en un árbol al otro lado de la calle, con una gorra baja cubriéndole el rostro, el móvil en la mano. Su mirada pasó fugazmente por la entrada de la escuela, y enseguida volvió a bajar la vista como si no pasara nada. Un frío le recorrió la espalda a Ye. ¿Estás segura? Su voz se volvió más grave. Huyen asintió sin poder ocultar la inquietud. No sé cómo explicarlo, pero es muy claro. Es como si esa persona estuviera esperando el momento exacto. Ye apoyó una mano en su hombro y la apretó suavemente para tranquilizarla, aunque él mismo estaba tenso. De acuerdo, a partir de ahora no irás sola. Yo llevaré y recogeré a Maya todos los días. Huyen lo miró aún intranquila. ¿Crees que esto tenga que ver con lo de ayer? Ye no respondió de inmediato. Volvió a mirar alrededor. El hombre de la gorra ya no estaba. Esa desaparición hizo que la inquietud creciera aún más. Ye habló despacio, con firmeza, sea quien sea. No voy a dejar que se acerquen a ti ni a nuestra hija. Huyen respiró hondo, pero su corazón seguía latiendo rápido. Giró la cabeza y miró hacia la entrada de la escuela, donde la puerta del aula de Maya acababa de cerrarse. Un pensamiento fugaz la hizo estremecerse. Si esta intuición es real, entonces Maya es quien corre el mayor peligro. A lo lejos sonó el timbre de entrada a clase. Un día escolar normal comenzaba, pero para Huyen esa sensación de inquietud aún no se había ido. Y en algún lugar, entre la multitud frente a la escuela, otra mirada seguía observando en silencio, esperando con paciencia. El mercado de la mañana estaba más animado de lo habitual. Las voces de compradores y vendedores se mezclaban con el ruido de las motos y los pregones que llenaban la pequeña calle que llevaba al mercado. Huyen caminaba muy cerca de Ye, sujetando suavemente el borde de su camisa, un gesto tan natural que casi no se daba cuenta. Después de días de tensión, era una de las pocas veces que sentía el corazón un poco más ligero. Se detuvieron frente a un puesto de semillas. En pequeñas bandejas de plástico había de todo: mostaza verde, acelga china, espinaca de agua, lechuga. Brotes diminutos que aún así guardaban toda la esperanza del futuro. Huyen se inclinó y eligió con cuidado cada paquete de semillas con los ojos brillantes como los de una niña mira. Estas semillas de mostaza son muy buenas. Si las sembramos a tiempo, en poco más de un mes ya se puede cosechar. Ye estaba a su lado mirándola con ternura. Lo que más le gustaba era verla hablar del huerto. En esos momentos, Huyen dejaba de ser la mujer cargada de preocupaciones y heridas, y se convertía en alguien que realmente estaba viviendo para el mañana. También compraron plantines jóvenes con las raíces aún cubiertas de tierra húmeda. Huyen lo sostenía con cuidado, como si temiera hacerles daño. Al alejarse del puesto en medio de la multitud, Huyen de pronto abrazó a Ye.
Fue un abrazo suave, discreto, pero muy real, aun estando en pleno mercado. Su voz bajó llena de una esperanza sincera. Si las verduras crecen bien, este Ted podremos traerlas al mercado para venderlas. Ye sonrió una sonrisa amplia y poco común después de tantos días de preocupación. Apoyó la mano en el hombro de ella y dijo con una voz cálida y firme: «Este Ted, nuestra familia será feliz. Estaré yo, estarás tú. Y estará Maya». Huyen levantó la mirada hacia él. En medio del mercado lleno de gente y del ruido constante, esas palabras sonaron simples pero sólidas como una promesa. Siguieron caminando por los pasillos del mercado. Huyen se detuvo en otro puesto de plantines, escogiendo con cuidado los más fuertes hojas verdes y tiernas tallos gruesos, raíces blancas. Preguntó al vendedor de todo cómo cuidarlos, cuánta agua necesitaban, cuándo se podían cosechar. Las voces del mercado, los regateos, los niños corriendo alrededor. Todo se mezclaba formando una escena cotidiana y muy real. Ye caminaba a su lado cargando la cesta de verduras y de vez en cuando miraba a Huyen. En su interior crecía una sensación de paz que nunca había imaginado sentir después de tantos cambios y dificultades. Al salir del mercado llevaban en las manos pequeñas bolsas de semillas y bandejas de brotes verdes, y sobre todo una fe sencilla pero firme. Un nuevo terreno estaba esperando ser sembrado. Un Ted empezaba a tomar forma entre la esperanza, y entre esas cosas pequeñas, su pequeña familia crecía en silencio cada vez más fuerte con cada paso. Por la tarde, el sol suave se extendía sobre el terreno detrás de la casa de Ye. El pequeño huerto aún estaba casi intacto. La tierra marrón y suelta con ese olor húmedo tan familiar del campo hacía que el corazón se calmara sin darse cuenta. Ye se subió los pantalones, tomó una azada pequeña y empezó a remover la tierra en hileras rectas despacio. Cada golpe no tenía prisa, como si estuviera preparando algo pensado para durar mucho tiempo. Huyen se agachó a su lado, desmenuzando la tierra con cuidado, recogiendo piedrecillas y raíces secas. El viento movía suavemente su cabello y el sol hacía que su rostro se viera más sereno. Abrió cada paquete de semillas y las esparció de forma uniforme sobre la tierra recién removida con la misma atención con la que se cuidan pequeños sueños. «Esta tierra es muy buena», dijo Huyen en voz baja llena de esperanza. «Si la cuidamos con constancia, estas hileras de verduras crecerán verdes muy pronto». Ye se giró hacia ella y sonrió con calma. «Sí, vamos paso a paso. No importa si crecen un poco más despacio, mientras sean resistentes». A un lado Maya estaba agachada en el borde del huerto, abrazando una pequeña regadera azul. Corría de un lado a otro con entusiasmo regando cada hilera según las indicaciones de su madre. El agua caía sobre la tierra y se filtraba hasta las semillas recién sembradas. «Mamá, ¿así está bien?» Huyen se rió y le ajustó suavemente la boquilla de la regadera. «Está perfecto, Maya. Riega despacio para que las semillas no se muevan». Maya asintió con fuerza, salpicándose un poco la cara, y soltó una risa alegre. Su risa clara se extendió por el huerto, llevada por el viento, cálida y ligera como el sol de la tarde. Ye observaba a madre e hija, y una paz extraña le llenó el pecho. Una familia pequeña, un trozo de tierra sencillo y unas semillas diminutas, y aún así era suficiente para que sintiera que la vida valía la pena. Huyen se puso de pie y cubrió la última hilera con una capa fina de tierra. Alisó con la mano y luego abrazó a Maya. «En unos días, cuando empiecen a brotar, ven a mirarlas conmigo». Los ojos de Maya se iluminaron. «Cuando crezcan las verduras, las llevamos al mercado, mamá». Huyen miró a Ye y sonrió. «Sí, para que este Ted tengamos verduras limpias y algo de dinero para comprarte dulces». Ye se acercó y apoyó la mano sobre el hombro de ambas con voz grave y cálida. «Este Ted tendremos un huerto risas y nos tendremos los unos a los otros». El sol empezó a esconderse tras los árboles.
En ese pequeño terreno las semillas ya descansaban bajo la tierra, esperando el momento de brotar. Y al igual que ellas, la felicidad de aquella pequeña familia crecía en silencio, sencilla, firme y llena de esperanza.